FM 89.1, Radio Universidad. Durante el fin de semana, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito denunció la muerte de una mujer de 41 años como consecuencia de un aborto inseguro que se realizó en el partido de La Matanza, ¿no? Y esto trae nuevamente, ¿no?, la necesidad imperiosa de convertir, ¿no?, este proyecto en ley y que finalmente en la Argentina el aborto sea legal, seguro y gratuito para evitar estas muertes. La tenemos en línea a Patricia Bustamante. Ella es justamente integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Patricia, Gustavo y Luz, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Bueno, con este caso, ¿no?, que lamentar, la verdad es que no podemos, por eso porque que nosotras seguimos diciendo que no podemos esperar un día más, ¿no? Que nos duele cada día, que tenemos que esperar, que haya, bueno, otras urgencias en este momento, pero esto también es una urgencia, y los abortos inseguros y clandestinos se siguen llevando las vidas de personas con capacidad de gestar que necesitan acceder a abortos y lamentablemente por falta de recursos económicos o simbólicos pasan estas cosas. Tal cual. Sí, ¿y cuál es la explicación, no, en este caso donde siempre se puso en vilo cuando hablamos de esto? ¿Qué tal? Buen día, Patricia. Buen día. Cuando siempre hablamos de esto con menores de edad o chicas más jóvenes, ¿no?, donde siempre se trató de encarar por ese lado. Acá estamos hablando de una mujer de 41 años. Claro, es una mujer de 41 años que en mayo ingresó a un hospital ya cursando un aborto, presentó, digamos, fiebre, hemorragia, bueno, fue derivada a terapia intensiva y falleció. Ella se había realizado un aborto inseguro por fuera del sistema de salud. Acá me parece importante que digamos que la red de profesionales por el derecho a decidir, profesionales de la salud por el derecho a decidir, que forma parte de la campaña, viene reclamando hace muchísimo tiempo poder garantizar las interrupciones legales del embarazo en La Matanza. Hay muy pocos recursos. Sí está digamos, celebramos y está muy bueno que la provincia el pasado 29 de abril adhirió al protocolo para la atención integral, ¿no? Para los protocolos de ILE que les llamamos, fue una de las primeras cosas que se hicieron, digamos, desde la provincia, pero bueno, eso también, el adherir a los protocolos, implica que se tienen que destinar recursos a los lugares para que se puedan realizar las prácticas y además para que se pueda difundir, porque pensemos una cosa, cuando nosotros hablamos del derecho al aborto como un tema de derechos humanos, de salud pública y de justicia social, también lo que estamos diciendo ahí es que no todos los abortos clandestinos son inseguros, ¿no? Quien tiene para pagar se lo puede hacer en una clínica o en un lugar privado en condiciones de seguridad. Entonces pasa a ser un tema de justicia social, porque las personas que no tienen recursos, ni económicos, digamos, como para ir a estas clínicas, ni simbólicos como para informarse de en qué lugares hay interrupciones legales del embarazo en el sistema de salud pública, acompañada, digamos, redes de acompañamiento y demás, pasan estas cosas. Esos son los recursos simbólicos, ¿no? La información. Entonces, cuando se adhiere a un protocolo de ILE, también hay que destinar esos recursos para la difusión, que cuesta mucho. A ver, nosotras venimos peleando hace muchísimos años por este derecho, venimos informando hace muchísimos años, y aún después del 2018, de ese debate con millones de personas en la calle, donde se hablaba casi solo de aborto, de derecho al aborto, después del 8 de agosto, que fue la votación en Senado, el 9 de agosto teníamos también una mujer que murió en Pilar, por un aborto clandestino inseguro y vivía a 20 cuadras de un CESAC que garantizaba la práctica. Tal cual. Entonces Tal cual. Es muy importante esto de los recursos para y le agrego, Patricia, yo a esto que decías vos recién de aquel momento histórico también, ¿no? Me parece, digo, más allá del resultado que quizás no era el que esperábamos, ¿no? Puntualmente hablo desde mi punto de vista. Digo, también esa jornada lo que se vio fue lo poco preparado, ¿no? Y preparadas. Total. Que había dentro de la Cámara de Senadores, porque se han dicho cualquier cosa. Pero bueno, eso será, como decíamos antes, también crónica para otra historia. Patricia, el presidente durante su campaña y hasta ya estando en ejercicio aseguró que él tenía la intención de llevar adelante este proyecto para que se transformase en ley. Sin embargo, en estas últimas semanas dijo que no era la prioridad. Bueno, ahí también no se abrió una nueva discusión en torno a esto. Claro, nosotras
salimos a celebrar que obviamente que un par de candidatos a la presidencia tuvieran entre sus programas el derecho al aborto, y salimos a celebrar también cuando ya siendo presidente electo lo mantuvo, y más cuando siendo presidente ya siguió con la idea y dijo que iba a presentar un proyecto. El tema ahora es que nosotros necesitamos que se presente el proyecto y que haya por lo menos una agenda, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros sabemos que está bueno que el Ejecutivo presente un proyecto, por más que nosotros tengamos el nuestro en el Congreso desde el 28 de mayo del 2019, o sea, nuestro proyecto ya está en el Congreso, pero sabemos que en todos los tiempos, a ver, un proyecto del Ejecutivo lo que hace es impulsar, porque se tratan todos los proyectos juntos, y ahí quiero matar a algunos fantasmitas que decían, bueno, el presidente presenta un proyecto y el de la campaña queda fuera. No, se tratan todos los proyectos juntos. El 2018 se trataron como, no me acuerdo si eran 9 o 11 proyectos juntos. Lo que pasa es que lideraba el de la campaña. Entonces, esto sí nos da un impulso, pero necesitamos que lo presente. Claro. Yo entiendo que él lo que quiere, entiendo que es muy probable que lo que se quiera es evitar las concentraciones masivas, que obviamente hay cada vez que hay un tema de estas características, como un apoyo masivo muy grande y que se juegan derechos de las personas y que obviamente todo el mundo va a querer estar en la calle, o sea, digamos que es muy difícil de controlar que no haya una masividad alrededor del tratamiento de este proyecto. Pero la verdad es que pasan estas cosas mientras tanto. Entonces, hay una urgencia en que se trate, o por lo menos que se empiece a tratar y se establezca algún tipo de cronograma. El tema, me parece que todavía no tenemos un cronograma para la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria en el país, entonces ahí colisionan, digamos, las agendas. Sí, tal cual. Sí, totalmente, aparte el mismo, el ser tratado, ¿no?, en esta época donde quizás vemos que las sesiones virtuales y demás se están abocando a leyes que tienen que ver con las medidas de la pandemia, ¿no? Es como que esto queda un poco más atrás todavía. Claro, entonces nosotros lo que estamos exigiendo, bueno, obviamente que queremos que se trate nuestro proyecto lo antes posible, pero queremos que haya un real acceso a las políticas de salud. A ver, hoy en día en Argentina hay aborto legal por causales, existe, claro. Está en el Código Penal, hay protocolos de ILE, pero ¿qué es lo que pasa? Que se necesitan recursos para que el Estado pueda garantizar que se apliquen esos protocolos, incluso en los lugares donde no hay. A ver, hay lugares como, no sé, Santiago del Estero, que no han adherido al protocolo de nación y ni tienen uno propio. ¿Implica que ese lugar no tiene no debería tener aborto legal, digamos que no es legal? No implica eso. El protocolo de ILE lo que son una serie de recomendaciones nacionales e internacionales de cómo realizar mejor la práctica. Si no la tienen, pueden aplicar las de la OMS, claro. Pueden aplicar un montón de cosas, pero tienen que garantizar el derecho. Y recordemos que por causales, como decís vos, no quiere decir que se reconozca lo que es el poder decidir, la autonomía, ¿no?, sobre nuestros propios cuerpos y el derecho a decidir. O sea, esto es lo que se está pidiendo en realidad. Claro, ahí hay una gran diferencia entre la IVE y la ILE. Claro. La ILE es la interrupción legal del embarazo, que es la que tenemos hoy, que es por causales, ¿no? Tenemos la causal de violación, salud, vida. Esas son las tres causales, ¿no? Por esas tres causales, y recordemos que es tomando la salud como algo amplio según el concepto de la OMS, hoy el aborto es legal por causales. Lo que nosotros estamos pidiendo es el aborto voluntario, que respete la decisión del cuerpo gestante de querer o no gestar. Y eso es lo que no tenemos hoy en día. Y la verdad es que también implica un montón de políticas públicas, porque si las personas supieran todas que hasta determinada semana van y tienen el derecho, es distinto que se estén informando a ver cómo entra la causal, independientemente que es lo que tenemos hoy, ¿no? Y que estamos todo el tiempo ahí, y por eso es súper importante, y les agradezco este espacio, para poder informar, porque este es un recurso muy importante, el recurso simbólico de la información, para quienes no tienen medios económicos, es esencial. Es esencial. Yo me gustaría que se entienda que no tiene que ver con el desconocimiento ni con una locura adolescente, porque acá tenemos el fiel caso de una persona de 41 años, ¿no? Una mujer que decide
a los 41 años si quiere o no ser madre. Estamos hablando con Pero ahora hay Patricia... muchísimas mujeres que no quieren tener más hijos, por ejemplo. Totalmente. Patricia Bustamante, ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Yo un poco pensaba mientras te escuchaba, digo, más allá del recurso sanitario, ¿no? Y la predisposición también de las instituciones, digo, la información. Me parece que en este caso quizás la información hasta sea más importante que lo otro en algún punto y por ponerlo en esos términos, ¿no? Pero tener acceso a la información, saber que vos podés hacer esto, al menos hoy, ¿no? Primero, y después, por supuesto, una vez ya que esté legalizado, sí entraremos en otra situación. Patricia, me gustaría, la verdad estaba tratando de hacer memoria, no me acuerdo si ya se presentó el proyecto oficial, si tuvieron acceso a él, si sabés cómo viene eso. ¿Sí? Es el secreto mejor guardado. Claro. Yo la verdad que logré incluso cruzarme con Vilma en un momento, ni me animé a preguntarle nada, lo único que le dijera que que qué bueno que esté ella con el tema, ¿no? Pero sí, no se conoce nada y entonces no podemos decir nada al respecto. O sea, siempre nos dicen, ¿qué opinas del proyecto de Alberto? Bueno, no, nadie lo conoce. Lo conoce un grupo de compañeras que precisamente porque no ha sido presentado no pueden salir a decir nada ni podemos decir nada aunque lo hubiéramos visto, porque no sabemos si finalmente va a ser eso lo que se presente. Entonces, hasta que no esté presentado y no tengamos algo oficial, no podemos salir a hablar. Claro, sí hay señales, digo, ¿no? Digo, por ahí, digo, que se haya creado un Ministerio de la Mujer, ¿no? Y quienes ocupan finalmente esos lugares, hay una señal, se me ocurre, decime vos, Patricia. Sí, después, a ver, digo, que hayan conformado... cerquita, digo, más a lo que se piensa en general y no salgan con algo que sea muy distinto, ¿no? A eso me refería. A ver, lo que se sabe es que conformaron una mesa donde hay compañeras que vienen trabajando en esto hace muchísimo tiempo y además intervienen el Ministerio de Salud, el Ministerio de las Mujeres y demás. Que esté Vilma Ibarra a cargo de esto también nos da una pauta. Vilma Ibarra presentó proyectos siendo diputada nacional, presentó proyectos en relación al aborto que iban en la línea de lo que nosotras queremos. De hecho, ella presentó proyectos que iban hasta la semana 14 antes que nosotras. O sea, es un buen indicativo. Es un buen indicativo las personas que están participando en la elaboración de ese proyecto y no podemos decir nada respecto del proyecto porque no lo hemos visto, pero sí tenemos buenas señales, digamos, tanto los discursos del presidente, digamos, en razón de por qué no quiere, por qué quiere que el aborto sea legal y por qué no quiere que sigan sucediendo las cosas que suceden, como esta de la que estamos hablando hoy, como las personas que están conformando esa mesa de elaboración. Ahora, a mí me gustaría aprovechar este espacio, pido permiso, por el tema de la pandemia. No pida por el permiso. tema de la pandemia, me gustaría avisar, recordar que la interrupción legal del embarazo es un derecho, está dentro del acceso, digamos, ese dentro de las prácticas esenciales del sistema de salud, porque hay muchas personas que no están asistiendo a los CESAC, por ejemplo, a los hospitales, porque tienen miedo de que todo esté cooptado, digamos, por el tema coronavirus, y no, este es un tema esencial, es una urgencia médica, es algo que se tiene que hacer lo antes posible. Mientras antes se haga, es más seguro para la salud. Digamos, una práctica dentro de las primeras 14 semanas se resuelve con pastillas. Lo quiero decir así bien en simple. Y la verdad es que nosotras tenemos una red, que es la red de profesionales, que me imagino ustedes vieron ahí la declaración que sacaron ellas a propósito de este caso en La Matanza. Ellas y ellos tienen una página que se llama redsaluddecidir.org, que tiene un protocolo, son todos profesionales de la salud que están en el sistema público, la mayoría, y armaron un recursero nacional por zonas. Entonces, y lo van actualizando en relación a las distintas disponibilidades de horarios y días que les va marcando la emergencia sanitaria. Entonces, avisar que está ese recursero y que están los lugares dentro de la salud pública a los que pueden asistir y que no dejen de asistir, porque en este tema el tiempo es todo en términos de la mayor seguridad con que lo van a realizar. Patricia, la verdad, muchas gracias por este ratito. Seguramente volveremos en algún momento a estar en contacto y que sea ley. Muchas gracias, que sea ley. Muchísimas gracias por el espacio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.